Creado en Amazing Spider-Man número 3, de 1963, por Stan Lee y Steve Ditko, el Dr. Octopus es uno de los villanos más antiguos y famosos de Spider-Man, con el uso de sus 4 poderosos brazos robóticos y una inteligencia a la par de algunos de los superhéroes más inteligentes del universo Marvel. Otto es una fuerza a tener en cuenta, incluso para un superhéroe con la fuerza y velocidad proporcionales a las de una araña. De hecho, hay quienes argumentan que el Dr. Octopus es el verdadero archienemigo de Spider-Man, sin importar cuántas novias el Duende Verde arroje desde un puente. El pasado de Otto Gunther Octavius explica muchas de sus fallas como adulto. Cuando era niño, su padre lo golpeaba constantemente, y llegó a ser agredido en la escuela por otros alumnos por ser el favorito de un profesor. La psique ya dañada de Otto colapsó cuando su padre murió en un accidente industrial, aislándolo nuevamente del mundo. Al menos Otto se llevaba muy bien con su madre, pero incluso eso terminaría en tragedia. Mucho antes de su carrera criminal, Otto se comprometió con su amiga investigadora Mary Alice Anders. Sin embargo, cuando la madre de Otto se enteró, comenzó a llorar y decir que él la abandonaría después de que ella hubiera dedicado toda su vida a él. Esto llevó a Otto a romper su compromiso con Mary. Pero algún tiempo después, la propia madre de Otto consiguió un novio, lo que lo hizo enfurecer por su hipocresía. Furioso, Otto grita con su madre, quien termina sufriendo un ataque cardíaco y muriendo frente a él. Después de eso, se dedica día y noche al trabajo. Después del fin de su compromiso y la muerte de su madre, Otto se convierte en una persona malhumorada e ignorante con las personas que lo rodean. Irritados por el comportamiento de Otto, sus compañeros de trabajo lo apodan Dr. Octopus, en referencia a su obsesión con su investigación que involucra tentáculos mecánicos. Un día, Otto sufrió un accidente en el trabajo causado por una explosión de radiación. La explosión hizo que los tentáculos mecánicos se fusionaran con su cuerpo. El cerebro de Otto también sufrió una mutación debido a la explosión, lo que le permitió controlar los tentáculos con la mente. La radiación también hizo que los ojos de Otto fueran sensibles a la luz, lo que explica por qué siempre se lo ve usando gafas oscuras. Con su condición física combinada con sus brazos mecánicos y daños cerebrales, Otto se volcó al mundo del crimen. Comenzó a usar el apodo despectivo de sus compañeros de trabajo, Dr. Octopus. En Amazing Spider-Man Annual número 1, Dr. Octopus se da cuenta de algo muy importante. Si Spider-Man tiene tantos problemas para derrotar a un solo villano, entonces un grupo de villanos trabajando juntos puede ser capaz de acabar con el héroe de una vez por todas. Entonces reúne a Electro, Mysterio, Hombre Arena, Kraven y el Buitre y forma el Sexteto Siniestro, que tendría otras formaciones a lo largo de los años. Para llamar la atención de Spider-Man, Octopus secuestra a Barry Brand y Tia May, pero por supuesto, el héroe logra vencer a los villanos, aunque sean 6 trabajando juntos. Sin embargo, el Sexteto Siniestro no es el único aspecto importante de esta historia que tiene repercusiones en la vida de Spider-Man. También es notable que Tia May está completamente encantada con las maneras del Dr. Octopus. Aunque ella ha sido rescatada por Spider-Man, Tia May en realidad prefiere al educado Dr. Octopus al Spider-Man con esa actitud de villano. La pasión de May por el Doctor sería explorada nuevamente más de 100 ediciones después. En Amazing Spider-Man número 130, el Dr. Octopus da los toques finales a su mayor engaño, una boda, específicamente, una boda entre él y la tía May de Peter Parker. El científico loco y May siempre han tenido una relación sorprendentemente cordial, pero desafortunadamente, los planes de boda de Otto venían de su cabeza, no de su corazón. La razón por la cual estaba tratando de casarse con May es que ella de alguna manera, y sin saberlo, heredó una isla canadiense rica en uranio. Otro villano de Spider-Man, Martillo, irrumpe en la boda con sus secuaces, y la situación se vuelve un poco radiactiva en la isla que May aún no sabe que es suya. Martillo usa su cabeza dura para colisionar directamente con un reactor, destruyendo toda la isla en una explosión nuclear mientras Peter escapa con su tía en un avión. De alguna manera, Martillo y el Dr. Octopus sobreviven a esto, y la tía May nunca se enteró de que de alguna manera heredó una isla canadiense. El Duende Verde dejó su nombre grabado como uno de los supervillanos más infames de los cómics cuando mató a la novia de Spider-Man, Gwen Stacy, en Amazing Spider-Man número 121.
fue el fin de una era para Spider-Man, terminando un periodo de historias relativamente optimistas. Sin embargo, esta no fue la primera vez que Spider-Man tuvo una razón adicional para odiar a uno de sus villanos por matar a alguien importante para él. De hecho, ni siquiera fue la primera vez que Spider-Man tuvo que lamentar la muerte de un Stacy a manos de uno de sus villanos. An Amazing Spider-Man número 88, el Dr. Octopus escapa de prisión una vez más, habiendo logrado extender su control mental sobre sus brazos mecánicos a una distancia casi ilimitada. Mientras Spider-Man lucha contra Otto en Nueva York en Amazing Spider-Man número 90, una chimenea es derribada accidentalmente por Octopus. Cuando los escombros están a punto de caer sobre un niño en la calle, el capitán de policía George Stacy lo empuja fuera de peligro, pero es aplastado por los escombros. Spider-Man lo lleva rápidamente al hospital, pero Stacy muere después de admitir que siempre supo que Peter era Spider-Man. También le implora a Peter que proteja a Gwen, lo que, bueno, supongamos que lo logró hacer por alrededor de 30 ediciones, así que no fue tan malo. En Amazing Spider-Man número 12, el Dr. Octopus vence al Hombre Araña una vez más. Para empeorar las cosas, también lo desenmascara frente a J. Jonah Jameson, Barry Brand y varios otros espectadores. Afortunadamente para el Hombre Araña, un caso grave de gripe lo debilitó tanto que básicamente nadie, incluyendo al Dr. Octopus, realmente cree que es el verdadero Hombre Araña. En cambio, todos presumen que Peter se había disfrazado como el héroe para salvar a Betty. Sin embargo, esta no sería la última vez que el Dr. Octopus descubriría la verdadera identidad del Hombre Araña. An Amazing Spider-Man número 397, el Dr. Octopus descubre la identidad secreta del Hombre Araña nuevamente, esta vez para curarlo de un virus mortal. El recién adquirido altruismo de Otto surge del deseo de ver a su antiguo enemigo como el superhéroe, despreocupado que solía ser, en lugar del vigilante riguroso e hiperviolento que se había convertido. Algo muy común en los años 90. Afortunadamente para el Hombre Araña, el Dr. Octopus es casi inmediatamente asesinado por Khan, el clon asesino del Hombre Araña, antes de que pueda utilizar esa información. Cuando finalmente es resucitado por el culto ninja Tentáculo en Amazing Spider-Man número 427, ya no recuerda que el Hombre Araña es Peter Parker. El Dr. Octopus se enfrentó al Hombre Araña y a la Gata Negra, dejando a esta última tan herida que tuvo que ser hospitalizada de urgencia, entre la vida y la muerte. El Hombre Araña luego se vengó persiguiendo a Octopus por toda Nueva York y golpeando al villano sin piedad. Después de la paliza, Otto desarrolló una fobia a las arañas, llegando al punto de ser internado en un hospital psiquiátrico. Por razones obvias, ya no podía actuar como el Dr. Octopus ni enfrentarse directamente al Hombre Araña. Como resultado, Otto utiliza armas biológicas para matar a todos los neoyorquinos, incluyendo al Hombre Araña. Para impedir los planes del Dr. Octopus, el Hombre Araña finge ser derrotado por el villano, ayudándolo a superar su fobia. Curado, el villano acepta cancelar su plan de matar a los neoyorquinos. En 1976, Marvel y DC se unieron en un crossover verdaderamente sin precedentes. Superman vs Spider-Man. Por supuesto, la historia puede tener vs en el título, pero dos superhéroes como Spider-Man y Superman nunca tendrían una verdadera pelea sin alguna maquinación vil. En este caso, se necesitó la inteligencia combinada del Dr. Octopus y Lex Luthor para engañar al Hombre de Acero y hacerle creer que Spider-Man estaba detrás de un impostor de Superman avistado en la ciudad. A partir de ahí, los dos villanos golpearon a Spider-Man con un poco de radiación solar roja para dar al héroe el poder proporcional de una araña lo suficientemente fuerte como para derrotar a Superman. Como ocurre con cualquier pelea de superhéroes, sin embargo, Spider-Man y Superman se calman, resuelven sus diferencias y se concentran en los verdaderos villanos, escondidos en una nave espacial en órbita alrededor de la Tierra. Una vez que Superman y Spider-Man llegan, el Dr. Octopus es capaz de luchar sorprendentemente bien contra el Hombre de Acero, dando trabajo al azulón con sus brazos mecánicos. Pero, por supuesto, esto dura muy poco tiempo. Sin embargo, son pocos los villanos que pueden jactarse de haber golpeado a Superman, y mucho menos un villano de Marvel. Es difícil luchar contra superhéroes, ya que su plana siempre implica golpes en la cara. A pesar de los terribles y poderosos tentáculos del Dr. Octopus, su cuerpo es el de un hombre normal y, a lo largo de su larga carrera,
Ha sido golpeado por muchas personas, desde Spider-Man hasta Daredevil, e incluso Hulk. En un momento sorprendentemente realista, en Amazing Spider-Man número 600, Otto enfrenta el desagradable hecho de que todo ese daño se ha acumulado. Tiene poco menos de 2 años de vida antes de que su cuerpo se deteriore por completo. Incluso en el mundo de los cómics, la oportunidad de confrontar su propia moralidad da cierta perspectiva sobre las cosas. En el caso de Otto, esa perspectiva es que necesita detener el inminente matrimonio de May con el padre de Jonah Jameson, conquistar el mundo y hacer que Iron Man admita que siempre ha sido el científico más inteligente. Logra al menos uno de los 3 objetivos. Spider-Man lleva a su tía al altar, la dominación mundial del Dr. Octopus se interrumpe, pero Otto logra humillar a Tony Stark. Esto sucede en Invincible Iron Man número 501 a 503. El Dr. Octopus presenta a Tony un problema insoluble, arreglarlo a él. Para motivar a Tony, Otto amenaza a toda Nueva York con una bomba termonuclear y toma como rehén a un empleado de Stark resiliente. Tony intenta resolver la situación solo, pero finalmente tiene que suplicar a Otto que muestre misericordia y no explote la bomba. Tony se humilla, llama a Otto maestro y dice que siempre ha sido el más inteligente. Es entonces cuando Otto revela la verdad: no hay bomba y nunca la hubo. Todo fue un farol para obligar a Tony a humillarse ante el verdadero genio. En Amazing Spider-Man número 698, Dr. Octopus pone en marcha su plan definitivo. Intercambia sus ondas cerebrales con las de Peter Parker. Otto, ahora en el cuerpo de Spider-Man, obtiene una nueva oportunidad de vida, mientras que Peter es dejado para morir en el cuerpo terminal de su viejo enemigo. Sin embargo, a medida que el verdadero Peter va muriendo en el cuerpo de Otto, obliga al villano a revisar básicamente todos los actos del héroe desde que obtuvo sus poderes, asegurando que Otto aprenda una lección importante: con grandes poderes, también vienen grandes responsabilidades. Otto jura vivir de acuerdo con el legado de Spider-Man, convirtiéndose en una versión aún mejor del hombre cuyo cuerpo robó. Otto luego se convierte en Spider-Man Superior, decidido a ser un héroe con más planificación, más tecnología y maneras más crueles de luchar contra supercriminales. Sin embargo, la mente de Peter puede haber sido reemplazada, pero su conciencia aún está enterrada allí en lo profundo. Cuando Otto se encuentra con un problema que incluso él no puede resolver en Superior Spider-Man número 30, voluntariamente borra su propia mente para que Peter Parker pueda regresar como el verdadero Spider-Man. Si te gusta este tipo de videos, suscríbete al canal para no perderte más momentos históricos sobre otros superhéroes.